Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahí veo que ha ingresado la subsecretaria de Modernización, Mariela Dolce. Buen día, Mariela. Buen día a todos los que están ingresando. Está también José Orsolini. Está la directora general de TICS, Clarisa Soto. Está Mariano Ábalos, que pertenece al área de ciberseguridad e infraestructura de la Dirección General de TICS. Silvina Storti, tanto tiempo, de educación, el área de TICS de educación. Más o menos estoy dando el panorama de lo que estoy viendo acá en pantalla. Seguramente hay más gente y a todos bienvenidos. A mí me está saliendo un cartelito que dice, por ejemplo, que alguien accedió a la sala de espera, admitir, ver, no toco nada ahí, Eso estamos dando ingresos nosotros para ok, el ok, sistema. perfecto. Muy buenos días. Miriam Maidana está, que es la directora general de Recursos Humanos. Factor importantísimo en este tema. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, buen día, a Miriam. todos. Buen día. Bien, Claudia, quienes estaban en sala de espera ya se encuentran todos en ¿Listo? sala. Bueno. Sí. Bueno, ahora sí empezamos formalmente. Muy buenos días. Gracias por estar en este espacio. Este espacio está especialmente pensado a partir de todas las directivas que dio el señor gobernador de la provincia dentro de esta transformación digital que está llevando a cabo la provincia del Chaco, en donde fue absolutamente claro, diciendo que el liderazgo es el que tiene que estar fortalecido para este cambio, y por lo tanto el desarrollo de las competencias que acompañan a la transformación digital las deben tener muy claras los que tienen que llevar adelante planes, proyectos, programas, áreas, jurisdicciones. En este desafío hemos tenido la absoluta colaboración y apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública, que en estos momentos está siendo dirigido por Leandro Botinelli, que es el director institucional, magíster en generación y análisis de información estadística, sociólogo, docente universitario de la Universidad Pedagógica y en la UBA, miembro también del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, a quienes doy la bienvenida formalmente. Nos acompaña también una amiga, Vilma Paura, que es la directora nacional de ofertas académicas del INAP, y también Valeria Chonqui, que también es directora académica del INAF.
y por supuesto, nuestro disertante Pablo Castaño, muy bienvenido, muchas gracias, a quien después voy a presentar con su currículum. Bueno, básicamente nos encontramos en esta transformación digital, creo que todos el concepto lo tenemos, pero fundamentalmente acá cualquier transformación de cualquier tipo es llevada adelante por los recursos humanos. Y desde el rol de IPAP es lo que hoy por lo menos pretendemos poner una primera semilla para poder orientarnos hacia qué competencias tenemos que ir desarrollando en nuestros talentos humanos. Leandro, te doy la palabra, muy bienvenido, muchísimas gracias por esta oportunidad de trabajo conjunto. Hola, buenos días. Gracias a Claudia, un saludo también a Pablo, a Mariela, a todas las autoridades presentes hoy de la provincia del Chaco. Saludarlas, es un placer para mí compartir este espacio con ustedes. El trabajo que se viene haciendo desde el INAP con el IPAP de Chaco y en el marco también del COFEFUP, el espacio federal que nos hemos dado para trabajar en conjunto en las mejoras, en las transformaciones que requiere la gestión pública y el empleo público, es el espacio de trabajo que nos convoca. Yo quiero agradecer también a Ana Castellani, que es nuestra secretaria de Gestión y Empleo Público. Ella me convocó hace un mes para dirigir el instituto, debido a la salida de Mauro Solano. Yo con Mauro tuve varias reuniones, estuvimos trabajando y me estuve poniendo al tanto de todo el trabajo del INAP, incluyendo el trabajo federal y el trabajo con Chaco, y hemos estado intercambiando en las últimas semanas mensajes, comentarios e ideas sobre la continuidad de las líneas del trabajo del INAP, que es lo que nuestra secretaria Ana Castellani nos ha pedido en esta nueva etapa de gestión, en la que continuamos trabajando obviamente con los equipos que ya venían trabajando, y en este caso con Vilma Paura, nuestra directora nacional que está aquí presente, y Valeria Chorny, la directora de nuestro Frente Federal de Trabajo en la capacitación. Este espacio de formación, este espacio de intercambio de ideas que va a poner en marcha Pablo Castaño con la presentación, es para nosotros muy relevante porque tiene que ver con un núcleo problemático que tenemos que afrontar y que estamos afrontando en la gestión pública y en el empleo público, que se relacionan con las transformaciones exponenciales, como se dice a veces, que está sufriendo la gestión en general, la administración en general y la administración pública en particular. Esto nos desafía, nos tensiona, nos pone a veces en desfiladeros difíciles en la gestión pública que tenemos que recorrer, y por eso la formación es un soporte y un modo de fortalecernos y de pensar cómo mejorar la gestión, cómo mejorar la capacitación y el empleo, a partir de la transformación tecnológica que nos está atravesando ya desde hace un tiempo, pero muy acelerada en los últimos años. En el caso del INAP, hemos puesto en marcha un programa llamado INAP Futuro, que busca justamente poner ideas, poner gestión, poner nuevas tecnologías en este desafío. Es un programa que apunta, por un lado, a analizar cuáles son los posibles escenarios futuros que se abren a partir de la transformación tecnológica 4.0 que está en desarrollo. Es un salto tecnológico, cualitativo, que se está generando en el campo de la información, la comunicación y la administración. Algunos denominan era exponencial a esta, otros cuarta revolución industrial. Lo cierto es que tiene diversos impactos en el modo de hacer, en el modo de pensar, en el modo de gestionar, y también tiene impactos en el empleo. Implica transformaciones en cuanto a las capacidades y a los modos de relacionarnos entre los actores del sector público y con la sociedad civil. Transformaciones en cuanto a las capacidades socioemocionales, de gestión, de análisis de datos, un volumen de información que es cada vez más importante y que nos desafía respecto de cómo aprovecharla, cómo utilizarla, ¿no? Y INAP Futuro se propone anticipar, por lo tanto, estos cambios y preparar los módulos de formación, de capacitación, experimentar e implementar nuevas formas de capacitar, nuevas temáticas, nuevos ejes en la formación para buscar hacer frente a este desafío. De mi parte, no mucho más, solamente destacar que podamos dedicar espacio a este intercambio, a esta conversación, formarnos, escuchar a aquellos que están en las fronteras de la investigación, pensando estos temas, mirando
a nivel global cómo se están dando estos procesos, para desde nuestro país, desde una mirada federal, desde una mirada de promoción de derechos, y siempre pensando en la ciudadanía, transformar el empleo público para poder hacer frente a estos desafíos, y en definitiva garantizar derechos de nuestra población. Es eso lo que necesitamos, lo que queremos, y para eso estos espacios de formación, de intercambio y de pensamiento que nos damos. Gracias, compañeros, compañeras de Chaco, un placer inmenso este intercambio, y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, vamos a presentar a nuestro conferencista, Pablo Castaño. Es doctor en estudios culturales, egresado de la Universidad George Mason de Estados Unidos. Ha enseñado en diversas universidades argentinas y en el exterior. Actualmente es profesor titular en la Universidad Nacional de La Matanza y en el posgrado en la Maestría de Administración de las Organizaciones del Sector Cultural y Creativo en la Universidad de Buenos Aires. Su investigación en estudios culturales, industrias culturales y políticas públicas críticas figura en revistas tales como Mediation, Triple C, Communication, Capitalism and Crit y Cultural Studies, entre otras publicaciones. Así que él nos va a introducir en el futuro estatal del cambio digital. Muchísimas gracias, Pablo, es todo tuyo la sala. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, encantado de estar aquí. Yo voy a hablar del futuro estatal del cambio digital desde el espacio de la universidad, que es mi lugar principal de trabajo, de cómo entendemos estas transformaciones. Quiero hablar no solo de las implicancias sociopolíticas de estas transformaciones, sino sobre cómo nuestro modo de comprender, de entender estas transformaciones, tiene implicancias políticas, estatales, cruciales en los tiempos que vivimos. Voy a desarrollar 4 temáticas conectadas a lo largo de la presentación. Primero voy a hablar sobre el contexto global, luego voy a hablar desde un panorama desde Argentina. Después voy a pasar a describir una serie de acciones estatales, especialmente en el contexto de las plataformas, los gobiernos abiertos y su relación con la ciudadanía. Y por último me voy a referir a diversas innovaciones estatales que están teniendo lugar en distintos ámbitos, en diferentes estados, ¿sí? Pasando sobre el contexto global, lo que me interesa destacar es que necesitamos cierta perspectiva histórica de las transformaciones contemporáneas y las transformaciones más recientes, que por ejemplo reciben el nombre de Revolución 4.0 y otras denominaciones similares. Nuestro modo de entender la tecnología fundamentalmente tiene 3 opciones. Una opción es solo enfocarse en la tecnología, es decir, ver a la tecnología como el factor primordial del cambio en sí misma. Una segunda opción es enfocarse en las mutaciones o transformaciones en los mercados que los cambios en la tecnología generan. Y una tercera es ver cómo se conjugan todas estas transformaciones tecnológicas con la producción, circulación y consumo de bienes y servicios, tanto en el ámbito privado o desde las empresas, como en el contexto estatal. Me interesa desarrollar esta tercera perspectiva en este trabajo, es decir, elaborar una visión integral sobre las transformaciones digitales que evite un poco lo que sucede acá en esta línea de desarrollo de las tecnologías, que básicamente podemos ver desde el 47 y la innovación en ciertos transmisores de datos, sobre el año 71, 70, la creación de las primeras computadoras personales, a nivel comercial, y 1989 la creación de Internet, y así sucesivamente con diversos dispositivos tecnológicos que se van creando. En lugar de enfocarnos en los dispositivos tecnológicos en sí mismos, lo que me interesa es desarrollar cierta perspectiva global de estas emergencias de diversos dispositivos a lo largo del tiempo, y cómo esto altera las prácticas, entre ellas todas las prácticas estatales. En este sentido, desde mi punto de vista, en una perspectiva histórica, necesitamos situarnos desde los años 70 hacia adelante. Si bien, como pudimos ver en la línea de tiempo muy rápidamente, estas innovaciones se aceleran en los años 90 y en las últimas 2 décadas, no obstante, necesitamos una mirada de más largo plazo sobre las transformaciones para entender por qué, por ejemplo, desde el año 2014 se comienza a hablar del Foro Económico Mundial sobre Revolución 4.0. En ese sentido,
de acuerdo, digamos, a la discusión que aparece en diversa bibliografía, necesitamos comprender cierta mutación en la economía a nivel global, ¿no? A mí me gustaría, en ese sentido, utilizar la categoría de capitalismo fordista y su transformación en un régimen de acumulación flexible, en términos, por ejemplo, de David Harvey y otros autores. No voy a desarrollar en extenso la idea de capitalismo fordista que caracteriza los años que van desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 70, porque no es el propósito de la conferencia. Pero sí quiero retener dos o tres ideas claves. Primero, que el fordismo, tanto en el norte como en el sur global, logró establecer cierto círculo virtuoso entre producción, consumo e inversión. Es decir, cada vez había más empleo, esto significaba mayor productividad, dada la inversión en capital fijo en las empresas. Esa expansión de la productividad se reflejaba en una expansión constante de los bienes de consumo, lo cual se reflejaba en un incremento de las ganancias, lo cual llevaba a un aumento de la inversión posterior en las mismas firmas, tanto en lo que hace a los medios de producción, es decir, los bienes de capital, como respecto a los bienes de consumo. Y los estados sostenían este proceso, especialmente en el norte global, especialmente en Estados Unidos, Alemania, Japón y otros países, con diversas políticas de bienestar social, de inversiones en infraestructura, etc. El fordismo era todo un modo de vida, como dicen alguna autora como Anki Hubbell, por ejemplo, ¿no? Pero suponía una cuestión, ¿no? Su virtud era al mismo tiempo su vulnerabilidad. Su virtud era que producía una constante expansión de los mercados, pero su debilidad era que dependía de esa expansión constante de los mercados. Cuando, sobre finales de los años 60, comienzo de los años 70, las condiciones de producción entraron en cierta recesión, en cierto incremento de la competencia internacional, en cierto aumento de precios, por ejemplo, de las materias primas, en lo que hace al petróleo, pero fundamentalmente en la cuestión de la productividad, y en la respuesta posible a las recesiones en aumento, el fordismo resultaba demasiado rígido para las empresas, para los capitales, para los fondos de inversión, y por ende para los estados, para responder a esa crisis. Entonces ahí, en ese momento, sobre finales de los años 60, y sobre todo principios de los años 70, se produce una mutación crucial que todavía estamos comprendiendo, digamos. Y todo el desarrollo posterior, por ejemplo, de las tecnologías digitales, tienen que ver con ese paso de un sistema que era rígido en términos de su producción de mercancías, porque era una producción de mercancía estandarizada, que era rígido en términos de la cantidad de regulaciones que necesitaba para funcionar, que era rígido desde un punto de vista del capital respecto de las relaciones laborales, que era rígido en términos de las estructuras de los mercados domésticos en diversos estados, y que por ende, desde el punto de vista de los capitales, desde el punto de vista de las empresas, necesitaba cierta transformación, si es que se quería volver a retomar la senda de acumulación de ganancias y de crecimiento que había caracterizado fuertemente los años 50 y 60. ¿Cuál fue la respuesta a esto? Bueno, la respuesta fue flexibilizar, ¿no? Esa palabra que aparece desde en toda la bibliografía, incluido, por ejemplo, los diccionarios de competencia sobre las capacidades actuales, el contexto de la transformación digital, que vamos a ver después. Ese término se vuelve esencial desde los años 70 hacia adelante. Flexibilizar la producción, la circulación y el consumo de bienes y servicios, y con esto también flexibilizar el Estado en sus relaciones con las empresas y en sus relaciones con la ciudadanía. No me voy a extender mucho en la caracterización de todo este proceso llamado de flexibilización o régimen de acumulación flexible, en una definición de David Harvey, pero quiero retener dos ideas. Una es que uno de esos ejes fue la especialización flexible, especialmente en el contexto de ciudades como Nueva York o en el norte de Italia, en donde surgen pequeñas y medianas empresas que en lugar de producir bienes estandarizados para el consumo masivo, lo que producen son bienes especializados para consumos de estilos de vida. Es decir, es otra lógica de producción, de circulación y consumo de bienes y servicios que se pone en juego. Por ende, las empresas tienden a articularse, como desarrolla, por ejemplo, Manuel Castells, como empresas red.
esta cuestión de las empresas red después va a ser crucial para entender, por ejemplo, por qué en las áreas estatales hoy, entre diversas jurisdicciones, por ejemplo, de diversos niveles estatales, etc., hablamos de articulación, hablamos de redes, hablamos de intersecciones, hablamos de interoperabilidad en el contexto digital, ¿sí? Surge porque primero hay una mutación más fundamental en otro terreno, por decirlo de algún modo, ¿no? Ese es uno de los ejes. El segundo eje crucial es que las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, también modifican su organización del trabajo, su conexión entre producción y consumo. Especialmente en Japón, donde, como saben, surge el tayotismo, que se caracteriza por una serie de elementos que van a ser cruciales para entender las competencias estatales hoy en diversos países. Por ejemplo, la producción just in time, es decir, no hay un stock acumulado de insumos a ser utilizados en la producción a futuro, sino que se manejan los stocks de acuerdo a la demanda existente de empresas como por ejemplo Toyota, que es relevante respecto de esta situación. La producción, en lugar de ser una producción estandarizada masiva, es una producción en serie, es decir, diversos tipos de bienes y servicios destinados a diversos nichos de mercados, para utilizar el lenguaje más habitual. Al mismo tiempo, la responsabilidad en esas condiciones de producción se vuelve compartida, ¿no? La responsabilidad de trabajadores, de trabajadoras, de profesionales, de equipos técnicos, de directores administrativos de las diversas empresas, se vuelve una responsabilidad compartida, ¿no? Y se dan todos los procesos de automatización y los procesos llamados de customización, que traducidos al lenguaje más de los últimos años, sería de personalización de los productos. Estos diversos elementos, producción en serie, producción just in time, trabajo en equipo, responsabilidad compartida, automatización y personalización, como luego vamos a ver, caracterizan la situación actual en diversas políticas estatales, o al menos lo que tratamos de elaborar en el presente. Y en las lógicas del consumo se pasa de un consumo masivo a un consumo llamado de estilos de vidas. Todo esto significa un gran incremento en la rotación del capital. Todo se vuelve más rápido. La economía se vuelve más rápida porque las empresas se vuelven más rápidas y los estados siguen o procuran seguir este ritmo, podríamos decir. Y en este sentido la innovación en las tecnologías de la información y las comunicaciones es un elemento central. Me gustaría retener una cuestión más respecto a esta mutación de los años 70 hacia adelante. Primero, que la producción del conocimiento y de la información no es un sector más en este proceso de transformación, sino que es el sector dominante. Cómo producimos conocimiento, cómo aplicamos el conocimiento, qué estrategias desarrollamos a partir de ese conocimiento, y cómo esto afecta todo el proceso de transformación económica, política, estatal en determinados lugares, se vuelve esencial. Y en este sentido, ¿no? Las empresas tienden a funcionar como una intersección de diversos segmentos de sistemas más o menos autónomos, en una elaboración, por ejemplo, de Manuel Castells. Es decir, las firmas crecientemente, las grandes firmas, concentran el diseño, el marketing, las funciones financieras, la investigación y el desarrollo, pero no la producción y la distribución, que están fragmentadas en miles de empresas globalmente, ¿sí? Esa sería la empresa red en términos de Castells. Es una empresa global que tiene una diversificación en su producción de a través de miles de empresas, como por ejemplo Nike, Apple y otras firmas en diversos sectores, ¿sí? Esto es importante porque permite comprender que esa transformación global no significa la integración de todo el planeta, todo el tiempo y de manera similar o de manera equitativa. Es decir, la economía tiende a funcionar como una unidad en tiempo real, de acuerdo a una escala planetaria, pero esto no significa que hay una idea global en el cual todo el planeta está realmente integrado en términos de empleo y en términos de consumo, en términos de ciudadanía también podremos agregar. De acuerdo a la bibliografía, no me quiero extender mucho, pero de acuerdo a la bibliografía
sobre la cuestión, básicamente el mundo se divide en 3 círculos concéntricos que atraviesan las diversas regiones, donde hay cierta élite global que está integrada, está bancarizada, podríamos decir, a través de las regiones, tanto en el norte como en el sur global. Hay un 30% de la población en condiciones de trabajo cada vez más inseguras, dada la competencia global creciente de las empresas red, y finalmente hay una gran extensión de la población, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial y de otras agencias intergubernamentales, que están crecientemente excluidas de este proceso de transformación a nivel global. Esto es muy importante para entender cuáles son nuestras políticas sobre la transformación digital, tanto en el término de desarrollo de infraestructuras, de programas, por ejemplo, de inclusión digital, como en las estrategias mismas de administración del trabajo en diversas áreas y jurisdicciones. Con lo cual, sobre la transformación digital creo que hay que tener 5 cuidados. Uno es solo hablar de la transformación digital en sí misma. Otra, suponer de antemano de que es equivalente a globalización de por sí. La tercera es que significa un incremento del desarrollo de por sí. Y que toda la sociedad participa y que los estados necesariamente serían estados transparentes. Esto es lo que queremos, esto es lo que buscamos, esto es lo que pretendemos, que un desarrollo para toda la ciudadanía, una integración global, una sociedad con mayor calidad de vida, y estados y gobiernos cada vez más transparentes. Pero la realidad es un poco más gris, podríamos decir, en el presente actual. Y necesitamos comprender esas condiciones reales para justamente elaborar políticas, como estamos tratando de hacer, que resuelvan ciertas cuestiones reales. Respecto de un panorama rápido desde Argentina, si vemos un mapa global, hoy vamos a ver cómo efectivamente se concentra todo el sector de la información y las tecnologías en el norte global, ¿no? Desde Silicon Valley en el este de Estados Unidos a Silicon Alley en la costa oeste, en la zona de Nueva York en Estados Unidos, a la costa ¿no? Desde China, Corea, Japón, etc., con algunos centros importantes llamados clusters, es decir, aglomeraciones de empresas de tecnología de la información y las comunicaciones, también en Europa, con algunas excepciones, por ejemplo, en Campinas, en Brasil, o en Santiago de Chile también. No obstante, si también en ese mapa pensamos, por ejemplo, la cuestión de los recursos naturales, el mapa se vuelve un poco más complejo, ciertamente, en el sentido de que, por ejemplo, si tomamos la producción de baterías, que es crucial para las computadoras, para las tablets, para crecientemente los autos eléctricos, vamos a ver que la producción se concentra justamente en Estados Unidos, China, Europa y un poco en Australia, pero las reservas de litio están localizadas en otros lugares, salvo Australia, ¿no? Salvo Australia, que tiene una reserva importante de litio. En el litio, por ejemplo, las reservas de Chile son el 43% de las reservas mundiales, y de Argentina el 9%, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina en su informe sobre litio. Es decir, esto también es crucial para entender qué pasa en ese mundo global y cómo las transformaciones digitales nos afectan, o cómo actuamos en estas transformaciones digitales. Si vamos a la cuestión de la conectividad, y aquí voy a ir pasando en modo más concreto sobre Argentina y sobre la provincia del Chaco más específicamente, si vemos una perspectiva sobre la conectividad, justamente vamos a ver esa desigualdad. La situación en Argentina es mejor que en otros países latinoamericanos, pero es desigual, en el sentido de que varía, por ejemplo, de un acceso de 69 hogares sobre 100 hogares en la provincia de Buenos Aires, a niveles de acceso de 32 hogares sobre 100 en el contexto de Formosa. La situación de la provincia de Chaco, de acuerdo a las estadísticas de ENACOM, es similar a la de Córdoba y Tucumán, con un acceso de unas 43 hogares, acceso a Internet, de Internet fijo, ¿no? A Internet de banda ancha específicamente.
La situación ha ido mejorando debido al desarrollo de diversas políticas. Sé que en Chaco hay una expansión importante, por ejemplo, de las redes de fibra óptica en los últimos años, pero es un panorama desigual, como se refleja en los diversos colores, ¿no? Los diversos grados de los colores con el cual ENACOM muestra, ¿no? Su mapa sobre la interconexión, la conexión a Internet fijo. Lo mismo si vemos la cuestión de la velocidad de bajada de Internet, es decir, los megabytes por segundo a nivel nacional, que varían desde 83 megabytes por segundo en el contexto de Capital Federal a 8 megabytes por segundo en el contexto de Chubut, por ejemplo, de acuerdo a los datos del Ente Nacional de las Comunicaciones muy recientes del 2021. ¿Sí? Es decir, hay una conectividad sumamente desigual en este contexto, y esto es muy importante, les puedo asegurar, después de 2 años de clases virtuales, por ejemplo, en el contexto universitario, que por más que haya un acceso a Internet a través de los dispositivos celulares, por ejemplo, la desigualdad, la velocidad de los megabytes hace al desarrollo, por ejemplo, concreto de las clases, como se puso de manifiesto no solo a nivel universitario, sino también fundamentalmente a nivel primario y a nivel de la escuela secundaria en todo el territorio nacional durante los años de la pandemia, podríamos decir, ¿no? Sobre esto, en términos de infraestructura, es importante comprender que el cable módem, por ejemplo, sigue dominando las tecnologías de Internet acceso fijo en Argentina, de acceso fijo, en torno a un 52% y un 3.5% de redes de fibra óptica. ¿Sí? Si vamos a la estadística del Banco Mundial, vamos a ver registros similares. Es decir, si prestamos atención, por ejemplo, a las suscripciones de banda ancha a nivel global, las suscripciones en Argentina estarían en 21 sobre 100 personas, mientras que las suscripciones en Corea, por ejemplo, Suecia, son sustancialmente superiores. Esto, a su vez, tiene que ver con las diversas composiciones de los hogares, ¿no? En uno y otros países. Pero el dato es interesante para contrastar, por ejemplo, con el dato sobre servicios de celulares, en donde Argentina tiene uno de los accesos a los servicios de celulares más amplios a nivel global. Y esto es muy importante después para comprender qué hacemos con las aplicaciones de las plataformas estatales y los servicios de las plataformas estatales, como por ejemplo las aplicaciones de Mi Argentina, fundamentalmente desarrolladas o expandidas en el contexto de la pandemia. ¿Sí? ¿Qué hacemos con las políticas en torno a las aplicaciones de servicios estatales a través de los celulares? Por eso el acceso de los individuos, de las personas a Internet, en realidad en Argentina es de unas 86 sobre 100, ¿no? Es decir, el celular ahí modifica la cuestión de la conectividad sustancialmente. Respecto también de esa desigualdad en la transformación digital, lo podemos ver respecto de la inversión en investigación y desarrollo sobre el Producto Bruto Interno de cada país. En Argentina es de 0.46% sobre el PBI, de acuerdo a datos del Banco Mundial, y en Corea, por ejemplo, está en torno al 5% del PBI. Lo mismo respecto de los cargos obtenidos, las ganancias obtenidas por los ingresos obtenidos por el uso de propiedad intelectual, en donde el contraste, por ejemplo, entre Estados Unidos y diversos países latinoamericanos es realmente notable, como conocemos y se registran en estos gráficos del Banco Mundial. Respecto de las exportaciones de servicios de tecnología de la información y la comunicación, encontramos una situación similar, pero relativamente mejor en el contexto argentino, donde hay una exportación de unos 2.000 millones de dólares, por ejemplo, anuales, en servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, ¿no? Notablemente inferior a las exportaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, Alemania, Corea, España, Suecia, pero importantes para comprender, por ejemplo, las dinámicas de nuestra balanza de pagos. Lo mismo respecto de las aplicaciones de patentes por no residentes, en donde, perdón, se fue el gráfico, en donde Estados Unidos domina, digamos, esta transformación digital
junto a China, podríamos decir, y en menor medida Corea, Japón y otros países en Asia, dada, ¿no?, las aplicaciones de los no residentes, que se pueden ver aquí en este gráfico, que son sustanciales en Estados Unidos, en China crecientemente respecto de los demás países, ¿no? Es decir, hablar de transformación digital es hablar de propiedad intelectual, de patentes, de marcas, etcétera, o de las respuestas posibles a las cuestiones de propiedad intelectual, de licencias, de patentes, de marcas, como vamos a ver luego respecto de, bueno, qué hacemos en las diversas reparticiones estatales con las licencias de software, con los dispositivos de hardware, etcétera, etcétera, ¿sí? Finalmente, un dato sobre conectividad de la provincia de Chaco, de acuerdo a los datos existentes también de ENACOM, vemos que la situación de la fibra óptica es mejor respecto del promedio nacional, o que ha habido ahí un desarrollo importante. Hay unos 143.000 accesos a Internet de acuerdo a ENACOM, y unos 34.000 son de fibra óptica, ¿sí? Es decir, en torno al 20% o 23% del total, y eso me parece un dato relevante. Creo que después, viendo el mapa de las redes de fibra óptica, se podrían decir más cosas, pero ahí hay un cambio notable. Lo mismo, la conectividad es importante para entender cómo no solo toda la integración de la ciudadanía, la transformación digital, tiene que ver con el acceso a la computadora, sino de cómo se accede a la computadora, ¿no? Aquí en esta estadística, por ejemplo, de INDEC, registra los hogares que tienen acceso a computadora, y registra un 64% de acuerdo a datos muy recientes del 2021, pero después ahí habría que ver más en profundidad los dispositivos con los cuales se cuentan, su renovación, su relación con la conectividad, etc. Y esto es crucial para entender diversas políticas después, por ejemplo, en el terreno educativo, en el terreno de acceso a los servicios de ANSES, de AFIP y de otras reparticiones que tienen crecientemente, digamos, que crecientemente se accede a través, ¿no?, de las tecnologías digitales. Por eso programas como el programa Punto Digital de Argentina a nivel estatal es muy relevante, ¿no? Es un programa de inclusión digital donde existen más de 600 puntos en todo el territorio nacional, y es crucial respecto de todo lo que desarrollaba antes, ¿no? Si no hubiera un proceso de concentración de los ingresos, del capital, etc., bueno, no estaríamos hablando de la necesidad fundamental de desarrollar programas de inclusión, donde el acceso, por ejemplo, en el primer semestre de este año, de acuerdo a las estadísticas del programa, es de cerca de 2 millones de personas en todos los puntos digitales, realmente relevante. Hay más de 100.000 personas que participan en diversos programas de capacitación que tienen que ver con todo este proceso de transformación digital, como desde el software libre al desarrollo de aplicaciones móviles, a la solución de problemas informáticos, a la creciente importancia de los datos, como señalaban en la presentación. Todo esto es esencial, digamos, para la integración de la ciudadanía, o una mayor integración de la ciudadanía, en todo el proceso, en términos de inclusión laboral, en términos de desarrollo de capitales educativos, en términos de también alfabetización digital, ¿no? Yendo a los diversos puntos digitales, por ejemplo, podemos ver el notable trabajo realizado en este sector, en donde en la provincia de Chaco también hay diversos puntos digitales establecidos desde comienzos del 2010, ¿no? Desde el comienzo de la década pasada en el contexto argentino. Finalmente, Argentina, digamos, tiene esa, si resumo, ¿no?, un panorama de Argentina, podría decir que tiene esa característica de, por un lado, estar en una situación en cierta periferia en términos de las transformaciones globales,
pero que relativamente se inserta en diversos sectores, ¿no? Y que hay ciertos desarrollos interesantes. Por ejemplo, hace 2 semanas se habló más en el contexto de la esfera pública, en el contexto mediático, sobre la llamada economía del conocimiento, en la cual los datos son complejos en realidad. Por un lado está esa exportación de unos 2.000 millones de dólares que mencionaba, de tecnología de la información y las comunicaciones. Después hay un segundo sector, que es más importante en términos del volumen de capital, que es el de servicios empresariales, profesionales y técnicos, de unos 4.000 millones de dólares, y una tercera área sobre servicios culturales. Y esto me interesa retener, para después desarrollar un tema sobre los servicios digitales, culturales, que son crecientemente importantes en la balanza de pagos de Argentina, ¿no? Entonces, ahí hay mucho para pensar. Obviamente que los términos varían de acuerdo a los intereses en juego. Yo puedo desagregar estos datos de una y otra manera, ¿no? Para mí lo que me está diciendo el dato es, bueno, hay un sector importante de exportación de tecnología de la información y las comunicaciones. Hay otro sector que tiene que ver con servicios, podríamos decir, menos situados en el sector más avanzado de la transformación digital. Pasando a las acciones estatales, entonces, todos estos procesos de transformación digital se concentran, podríamos decir, en la idea de plataformas estatales, ¿no? Después voy a explicar por qué y su conexión con las plataformas de las empresas y con otras plataformas digitales hoy, ¿no? El término o el concepto de plataforma se vuelve crecientemente importante, como por ejemplo elabora Oscar Oslak en su libro sobre el Estado en la era exponencial, que de algún modo aludían al comienzo, un libro publicado recientemente, entiendo por el Instituto Nacional de la Administración Pública, en el cual Oslak sugiere que nuestro trabajo en las plataformas hoy a nivel estatal tiene que ver con la gestión de problemas específicos, buscando resultados de corto plazo y midiendo impactos. El foco se centra en poblaciones concretas y problemas reales, tratando de hallar soluciones rápidas y factibles en interacción con los destinatarios. Fíjense que aquí no dice flexible, pero está en juego ese lenguaje de lo flexible del cual hablaba al comienzo. Problemas específicos, resultados de corto plazo, medir impactos, soluciones rápidas y factibles, ¿no? Esto significa un cambio sustancial e integral a nivel de la burocracia, ¿no? Si pensamos la burocracia desde Max Weber, por ejemplo, de los trabajos de Max Weber a comienzos del siglo XX, y las lógicas de la burocracia hoy en diversos estados, vamos a comprender el carácter que adquiere la transformación digital en el terreno de la burocracia específicamente. En donde en el pasado, si utilizamos el término, por ejemplo, de burocracia tradicional, encontrábamos normas y reglas estandarizadas, jerarquías, la implementación vertical de las decisiones, de las medidas, de las políticas, de las estrategias, una ejecución lineal de las decisiones y políticas, es decir, no importaba o importaba menos la interacción con la ciudadanía. La burocracia en ese sentido funcionaba como funcionaban las industrias culturales en el capitalismo fordista, de un canal a una masa de audiencia, ¿no? 4 canales a nivel del territorio nacional para toda la audiencia, en Argentina, en el contexto de Estados Unidos y en otros países, ¿no? Lo mismo, y no había una interacción, había una vuelta de información, de demandas, etcétera, por parte de esa audiencia. Relativamente, ¿no? Estoy un poco marcando una diferencia quizás más tajante, en el sentido de que, bueno, también importaban las encuestas, los estudios de opinión, etcétera, los ratings, por ejemplo, no surgen durante el proceso de la transformación digital, sino desde los años 70 por lo menos, o incluso antes, ¿no? Pero lo que quiero retener es la idea, ¿no? de que se pensaba en términos lineales, y no en términos interactivos. Que las áreas burocráticas estaban más o menos desconectadas entre sí. No se hablaba de articulación, no se hablaba de intersecciones, era otro el lenguaje en juego, ¿no? Y los celos, por ejemplo, entre uno y otro sector burocrático eran
cotidianos, podríamos decir de algún modo. El trabajo, si pensamos en términos de trabajo, continúa siendo parcialmente un trabajo de oficina localizado, ¿no? Situado, es decir, tantas horas del día en cierto lugar, ¿no? Durante los 5 días de la semana en una jornada de tantas horas. Esta cuestión cotidiana es muy importante para entender el juego de las políticas estatales y de las lógicas de trabajo hoy. Las jornadas eran extensas, como las clases, ¿no? En el contexto universitario, hasta el día de hoy, tenemos regulaciones de horas, por ejemplo, que provienen de la época fordista, no de la época flexible. Clases de 4 horas, por ejemplo, cuando en el norte global las clases son de 80 minutos específicamente. No estoy diciendo que una cosa sea mejor o peor, sino lo que estoy diciendo es que cómo comprendemos los contextos, cómo actuamos sobre los contextos es importante para comprender los problemas que atendemos en el día a día, ¿no? En donde nadie puede sostener 4 horas con una integración de la audiencia hoy, como ninguna serie televisiva lo hace, como ninguna repartición estatal lo puede hacer, ¿no? Hay una lógica que cruza la cuestión de, si quieren, la industria cultural, las empresas, el Estado y diversos sectores, educación, salud, trabajo específico en las reparticiones estatales, etc. Que la evaluación era una evaluación fundada en el apego a las reglas, ¿no? Quien cumplía con las reglas recibía una buena evaluación. El ciudadano era simplemente un usuario de los servicios. Y el directivo público era una suerte de garante, ¿no? De la implementación de normas y reglas. Yo estoy hablando en pasado, pero en realidad la situación en Argentina y en diversos países, como creo que comprendemos del día a día, es híbrida. Es decir, esto no significa que la burocracia tradicional haya desaparecido, no significa que lo vaya a hacer en los próximos años, significa que esta tendencia, que en un momento era predominante, en la actualidad se vuelve cada vez más residual. Que por ende, si nos situamos en un contexto residual, tenemos serias dificultades para actuar en un presente que es distinto de ese pasado de los años 50, 60 y 70, por ejemplo. Entonces, podríamos comenzar a hablar, por ejemplo, de burocracia flexible. Burocracia flexible es un término que a mí me gusta emplear. Podríamos considerar otro. Oslac, por ejemplo, habla del Estado en la era exponencial, es otra posibilidad. Hay quienes hablan de Estado inteligente, ¿no? Hay diversos, como en todo, hay diversos términos posibles. Como Oslac también registra, hablando de los diversos términos en inglés, sobre la cooperación intergubernamental e interjurisdiccional, como whole of government, el todo de un gobierno, ¿no? Un gobierno en red, etcétera, etcétera, en inglés. Ahora bien, ¿en qué se caracteriza esta burocracia, que me gustaría llamar flexible? Bueno, primero de que hay cierta crisis de la burocracia tradicional, como podemos ver en diversos sectores. El sector educativo es uno, por ejemplo, en el cual esto se pone de manifiesto, entiendo claramente, y en donde surgen una estructura en red entre diversas áreas para realizar proyectos, ¿no? En donde lo que importa es la realización y la prestación de servicios a la ciudadanía con un carácter interactivo, ¿no? En lugar de esa lógica lineal, en donde había audiencias y había ciudadanía que no respondían respecto de los mensajes, los contenidos, las políticas. Hoy en día hay un ida y vuelta, ¿no? Del mismo modo que la televisión se transforma por las redes sociales digitales, que tienen una lógica de autocomunicación de masas, diría Castells, es decir, de interacción, de ida y vuelta, lo mismo respecto de las políticas estatales y las lógicas burocráticas. Al mismo tiempo, hay una creación acumulativa de valor público, ¿no? Estas son elaboraciones que yo realizo a través de la bibliografía y a través del análisis de diversas políticas, como por ejemplo lo podemos ver
en la plataforma Mi Argentina, en donde están los servicios de acceso, ¿no?, a ciertos documentos de salud, a sacar trámites, ¿no?, el acceso a la identidad personal, del DNI digitalizado, etcétera, etcétera. Es decir, que la plataforma ahí funciona con un carácter acumulativo. Comienza con certificados sobre las vacunaciones en el contexto de la pandemia del COVID, por ejemplo, pero después crecientemente va sumando más y más servicios, ¿sí? Entonces tiene un carácter acumulativo. En cambio, en el pasado era más bien la elaboración de productos que después no se sumaban a otros, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y la ciudadanía se vuelve una coproductora de datos, de contenidos y de servicios, que son crecientemente importantes, como vamos a ver en un ratito. La personalización de las soluciones de los servicios se vuelve crucial. Y el trabajo, que antes era solo de oficina, hoy en día es un trabajo localizado, pero también remoto. Obviamente que el contexto de la pandemia, como sabemos, aceleró esto sustancialmente. Hay una creciente autonomía para la toma de decisiones por parte del personal y de los profesionales en las diversas reparticiones estatales. Autonomía comienza a ser una palabra cada vez más importante. Está la idea de anticipar y resolver los problemas espontáneamente, ¿no? Es decir, prever, esta capacidad de prever los problemas, en la cual la acumulación de datos y el análisis de datos va a ser muy importante. El tiempo de trabajo se ajusta al cumplimiento de objetivos, no a cumplir con cierta jornada de trabajo, sino cumplir los objetivos en esa jornada de trabajo. Y esto implica que si bien hay tareas constantes y tiempos constantes de la jornada de trabajo, también hay ciertos tiempos que son más intensos, ¿no? Al igual que se vuelve más intenso el consumo de diversas mercancías en el contexto, productos en el contexto digital hoy, también se hace intenso el trabajo en cierto momento. Y esto es muy importante. Sucede en una fábrica de automóviles cuando acelera su producción al registrar una demanda creciente, y también sucede en el contexto de la burocracia, cuando hay que responder a un problema específico en cierto momento, por ejemplo, o donde hay un flujo mayor de problemas, como se puso de manifiesto claramente en el contexto de la pandemia, en el cual hubo que resolver de manera intensa toda una serie de cuestiones muy rápidamente. Y el trabajo se vuelve crecientemente un trabajo colaborativo, transversal e innovador, ¿sí? Esto también es muy importante, y sobre esto es muy importante el desarrollo de la llamada inteligencia artificial, de la cual voy a hablar después. Si vamos a alguna caracterización de OSLAC, por ejemplo, bueno, va a resaltar esas transformaciones, por ejemplo, en la idea de que en lugar de observar a la administración pública como una máquina expendedora en la que el ciudadano coloca una moneda, impuesto en la ranura, para obtener una prestación, esa administración pública comienza a ser vista como una plataforma de servicios personalizados, dice OSLAC, en la medida en que el desarrollo del software se fue trasladando crecientemente hacia la nube. Las plataformas crecen como medio más rápido de proveer una funcionalidad novedosa y más comprensiva, ¿sí? Que, entre otras cosas, se pone de manifiesto en el diccionario de competencias que elabora la provincia del Chaco, y donde justamente me parece muy interesante observar todo ese lenguaje del cambio flexible desde el cual hablaba en un comienzo, ¿no? O que comencé hablando desde el principio. Por ejemplo, el diccionario de la provincia señala que entre las diversas competencias, no voy a mencionar todas las competencias, pero me voy a detener en dos cruciales para comprender la cuestión de la flexibilidad. El mismo diccionario habla de flexibilidad de adaptación a nuevas tecnologías, y dice que esta es la capacidad para trabajar con eficacia, eficiencia, siendo permeable a la innovación y aprendizaje. Implica comprender y valorar posturas distintas a las propias, tener disponibilidad para cambiar su propio enfoque si la situación lo requiere,
promover la modernización constante e incorporar la digitalización como principal proceso tecnológico. Es decir, las ideas de flexibilización, las cuales señalaba en un comienzo. Y esto implica idear y diseñar políticas y herramientas organizacionales para enfrentar proactivamente y con eficacia problemas y situaciones diversas. No son situaciones generales como en la época del Fordismo estandarizado y de la burocracia que implicaba, sino que son situaciones diversas. Dictaminar los recursos tecnológicos existentes que resultan adecuados para el desempeño del trabajo, manejar información, lo que decía que el conocimiento de la información se vuelve un sector dominante, entonces se plantea, ¿no?, el manejo de la información clave para la administración que permita anticiparse a los cambios del contexto y actuar en consecuencia. Mantener interacciones sociales adecuadas en su labor en forma personal y con la intervención de nuevos medios de comunicación. Y lo mismo respecto de la competencia de innovación y creatividad, en donde registran con atención que esta es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para problemas y situaciones requeridas por el propio puesto. La organización en un contexto altamente cambiante y que responde a los nuevos paradigmas de la digitalización. Por ejemplo, incrementar el potencial creativo, ¿no?, de su equipo de trabajo, ¿no? A mí me recuerda lo que decía en un principio sobre el cambio en la producción flexible, especializada, equipo de trabajo, poder de persuasión, cuestionar, dice, con convicción, solidez y poder de persuasión el uso de soluciones tradicionales, cuestionar las soluciones tradicionales, ¿no? Lo que decía en un principio sobre la cuestión de la llamada burocracia tradicional. Tener una alta capacidad de improvisación y de experimentación, y de esto lo voy a retomar hacia el final, con un valor agregado de su gestión, lo que decía del producto que se acumulaba, ¿no?, las innovaciones, las políticas que se acumulaban e interactuaban unas a otras. Y finalmente, por ejemplo, presentar soluciones profundas, soluciones, productos, servicios e ideas novedosas y diferentes, ¿no? Ideas novedosas y diferentes. Trabajar de acuerdo a diversas fuentes de información. No voy a extender mucho, pero mi punto es, para comprender por qué estas capacidades, estas competencias son cruciales hoy, justamente necesitamos una mirada de largo plazo que nos, para abordar, ¿no?, para elaborar cómo el mundo global se ha transformado de los años 70 hacia adelante, y qué hacemos hoy, por qué hacemos lo que hacemos, y cómo podemos hacer mejor diversas políticas y cosas que hacemos para un mejor bienestar, desarrollo, ¿no?, e integración ciudadana. No obstante, va a haber siempre tensiones, como por ejemplo elabora Nacho Criado en una conferencia reciente para el CLAD sobre gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública. Criado señala que hay una serie de tensiones, que en aumento podríamos decir, entre por ejemplo la lógica de funcionarios políticos, las lógicas de los cuadros especializados, técnicos, el personal profesional que tiene una relación estrecha y cercana con la ciudadanía, como los asistentes sociales, profesoras, profesores, médicos, médicas, etc. Y ahí hay nuevas cuestiones que van a surgir, que se pusieron de manifiesto, por ejemplo, en toda la cuestión sobre el empleo en el sector salud durante la pandemia. Por nombrar una, en el sector educativo sería también otro caso notable, ¿no? Y en donde la inteligencia artificial, es decir, los sistemas automatizables, ¿no?, que mediante dispositivos y software permiten, ¿no?, dar respuestas a los problemas, o gestionar datos, y gestionar diversas medidas y diversas acciones, esto es crecientemente importante, ¿no? Donde se espera, respecto del interés, digamos, en la extensión de las lógicas de la inteligencia artificial en el sector
de la administración pública, se espera, señala en esto Criado, que vaya disminuyendo el grado de discreción en la resolución de los problemas, que la rendición de cuentas sea crecientemente automatizada, que los procesos de monitoreo y evaluación del trabajo se incrementen, que aumente la coordinación entre equipos y que se extiendan las transferencias entre Estado, empresas y sociedad civil. ¿Sí? Esto respecto de cómo afecta, ¿no?, la transformación digital flexible, por decirlo de algún modo, el contexto específico de la administración pública, desde las cuestiones de infraestructura a las lógicas de trabajo en la administración pública, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, creo que tengo 20 minutos más, ¿puede ser? Sí, estaríamos. Sí, estaríamos, Pablo, en ese tiempo. Bueno, en 20 minutos más concluyo elaborando donde quería llegar sobre las innovaciones estatales, ¿no? Antes de esto, 2 o 3 cositas sobre plataformas. Plataforma es un término clave, digamos, para comprender la última larga década, para decirlo de alguna forma, ¿no? Las plataformas es un nuevo tipo de empresa, en realidad, como señala un autor como Nick Srnicek, por ejemplo, en un libro titulado Capitalismo de Plataformas. Y el proceso se acelera desde la crisis de las empresas.com a finales de los años 90 y de la crisis financiera del 2008. Las 2 crisis, en nuestro contexto, pasaron algo desapercibidas, 2 crisis globales. La primera porque nosotros estábamos inmersos en el colapso de ciertos proyectos de política económica a finales de los años 90. Entonces, ¿qué pasó? En el Nasdaq, en Nueva York, con las empresas.com, pasó algo ahí desapercibido, digamos, ¿no? Es algo en lo cual pusimos el foco. La segunda cuestión es la crisis del 2008-2009 a nivel global, en la cual todavía estamos situados si leemos diversos autores como Michael Roberts, por ejemplo, a nivel global, ¿no? Nuestro contexto también pasó más o menos desapercibida, ¿no? Estoy un poco exagerando, debido a que estábamos en un momento de alto crecimiento, digamos, económico sobre el 2008, ¿no? En esa primera parte de la década, primera y segunda parte de la década del 2000. Entonces, ¿qué pasaba con las hipotecas en España? ¿Qué pasaba con los bonos gubernamentales en Grecia, en Italia, en Portugal, Islandia? ¿Qué pasaba con las hipotecas en Nueva York o en Estados Unidos? Pasó relativamente, digamos, desapercibido, ¿no? Pero ambos momentos son cruciales para entender toda la transformación digital posterior. ¿Por qué las empresas.com se mudaron a las plataformas digitales? ¿Por qué implementan crecientemente plataformas digitales? Desde que YouTube lanza en 2004-2005 sus canales, desde que Facebook, más o menos en la misma época, avanza, desde que Google concentra toda la acumulación, los datos, ¿no? Con su invención de los algoritmos y el cambio en la navegación en Internet hacia finales de los años 90. Ahí hay una mutación, una transformación, como señala Srnicek, que es crucial. Donde hay una diversa serie de enfoques. Hay un enfoque más bien neutro, que dice, bueno, acá hay un cambio, hay una transformación, las plataformas son importantes, pero no nos afectan de manera desigual, ¿no? En diversos registros, en diversos trabajos, por ejemplo, está esa visión. Una segunda visión presta atención a que los consumidores, las consumidoras, producimos datos, que producimos datos de manera gratuita prácticamente todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí hay un foco crítico importante. Y un tercer foco importante es ver cómo las empresas de plataforma utilizan los datos como materias primas para producir servicios y productos. Los datos como materias primas. El Estado, con otra lógica o con lógica similar, también va a buscar hacer esto. Utilizar datos como materia prima para elaborar políticas, productos, servicios, etc. ¿Sí? Entonces todo el proceso de extracción y análisis de datos es crecientemente importante. Hay diversos tipos de plataformas, no voy a desarrollar en extenso cada una, pero voy a mencionar la importancia política de cada una de este tipo de plataformas, ¿no? Hay plataformas que funcionan mediante la publicidad. Se intercambian datos, ¿no? A empresas interesadas en circular diversos anuncios, desde el Gmail de Google a la red de noticias de Facebook. Y por ejemplo, Facebook y YouTube tienen más de 2.000 millones
de suscriptores a nivel global, ¿no? YouTube es cerca de 2.000 millones, Facebook es un poco más hoy en día. Esto significa casi un tercio de la población mundial, ¿no? Casi un tercio de la población mundial está viendo YouTube, para decirlo de algún modo, ¿no? Una audiencia que ninguno de los principales estados, por ejemplo, tuvo en los años 50 y 60, ¿no? Las audiencias han cambiado. Y aquí esto es importante, este tipo de plataforma es importante para entender crecientes conflictos políticos, como se pusieron de manifiesto, por ejemplo, en Estados Unidos, en torno a la privacidad de los datos y el uso de los datos en las campañas electorales en elecciones recientes, o en todos los debates en la Unión Europea respecto de la privacidad de los datos. En este sentido es crucial, las tensiones, por ejemplo, entre la Unión Europea y diversas plataformas digitales es crecientemente relevante. La competencia a nivel internacional entre estas plataformas, con base en Estados Unidos, Google, Facebook, YouTube, pero también crecientes plataformas creadas desde China, digamos, que interactúan en esta competencia global. Plataformas de productos que se transforman en servicios, que es el caso de Spotify o de Netflix. En Spotify, en lugar de comprar un disco, hoy escuchamos un servicio de música, por ejemplo, ¿no? O en lugar de ir al cine, ahora vemos cine en plataformas audiovisuales, ¿no? Aquí es importante, en términos políticos, dado el creciente peso en el equilibrio macroeconómico. Y esto conecta con lo que decía en un comienzo sobre los servicios culturales digitales. De acuerdo, entonces, a los datos del Sistema de Información Cultural de Argentina, por ejemplo, Argentina tiene un déficit, por ejemplo, tomando el dato del año 2020, de unos 344 millones de dólares anuales en servicios culturales. Se exportan servicios culturales por unos 280 millones, como mencionaba cuando vimos lo de la economía del conocimiento, pero hay un déficit relevante. ¿De dónde viene el déficit? Bueno, el déficit viene de los servicios culturales digitales. ¿Cuáles son? Spotify y Netflix sustancialmente, ¿no? Spotify, cerca del 85% es de Netflix y un 15% de Spotify, ¿no? El origen de esas importaciones. Esto es porque Spotify proviene de Suecia, perdón. 85% viene de Estados Unidos, 15% de Suecia. Esto es porque Netflix tiene base en Estados Unidos, y Spotify es una empresa sueca. Por eso mencioné a Suecia en los cuadros del comienzo. Es importante. Creo que ahí hay ciertos modelos de Estado en el cual, desde mi punto de vista, es interesante prestar atención, ¿no? En resumen, en las plataformas de productos transformados en servicios tenemos un problema en términos de balanza de pagos interesante a considerar. Respecto de los servicios digitales, otro tipo de plataformas son los servicios digitales en la nube, es decir, los servicios de mantenimiento de servidores, de almacenamiento, de potencia para ordenadores, de desarrollo de software, etc., en donde, por ejemplo, Amazon Web Service es la principal división de Amazon, ¿no? La principal división, la principal fuente de ganancia de Amazon no es la distribución de productos, la logística de los productos, sino su provisión de servicios web, servicios de plataforma en la nube. Y esto es crucial para entender las dependencias tecnológicas del Estado y las diversas reparticiones, ¿no? Me comentaban hace poco, por ejemplo, una de las principales empresas en cierto estado latinoamericano, y el problema que tenía respecto de la renovación de los sistemas operativos, y la interacción entre los sistemas operativos y las nuevas aplicaciones celulares en una empresa de transporte aéreo, por ejemplo. Respecto de las plataformas de servicios que no tienen una planta de empleados, de trabajadores, de trabajadoras, sino que contratan a llamados contratistas independientes. El caso de Uber, de Didi, de Airbnb y de otras plataformas. Aquí, políticamente, es crecientemente importante los conflictos sociopolíticos que ocurren entre, por ejemplo, servicios de transporte que responden a la lógica tradicional y esta expansión creciente de servicios de transporte, ¿no? De viajes compartidos, que funcionan mediante plataformas. En Ciudad de Buenos Aires, de donde estoy hablando, por ejemplo, esto ha tenido importantes efectos, digamos, en términos sociopolíticos, podríamos decir.
Y también en términos de el trabajo en estas plataformas, ciertamente, ¿no? Uno de los principales conflictos laborales a nivel internacional en el primer año de la pandemia fue el paro internacional de trabajadores, trabajadoras de delivery en diversas ciudades, San Francisco, Barcelona, Bogotá, Santiago de Chile, San Pablo, etc., ¿no? Y esto va a ser crecientemente importante. No me quiero extender más sobre la cuestión, pero ahí hay un punto para pensar la cuestión del trabajo. Las plataformas de comercio electrónico, que tienen una creciente importancia en la financiarización de la economía informal y el control de servicios estratégicos, por ejemplo, de correo. Y finalmente las plataformas de producto, conectadas con la llamada Internet de las Cosas, que son esenciales en la flexibilización de la producción, la circulación y el consumo de productos a nivel global. En definitiva, las cuestiones que surgen son el control sobre las licencias, el creciente monopolio sobre la navegación en Internet, y esto es muy importante para entender qué hacen los estados. Tenemos la idea de que Internet opera de un modo descentralizado y de un modo más o menos equitativo, cuando en realidad las principales empresas de Internet buscan cierto monopolio de la navegación. Por ejemplo, ver qué productos podemos consumir navegando en Amazon o navegando en Mercado Libre. Navegamos dentro de la plataforma, no afuera de la plataforma. O la idea de Facebook de que uno reciba la información sobre qué está aconteciendo a través solo de la red de noticias de Facebook. Ahí está esa idea. No es porque las plataformas sean malas, sino porque la lógica de competencia y la creciente importancia de la acumulación de datos lleva a esta tendencia a monopolizar la navegación. No solo la navegación en Internet, sino también crecientemente las redes, por ejemplo, de fibra óptica, donde hay fuertes inversiones de Google sobre cables submarinos. Y por eso una creciente competencia sobre la infraestructura. Y finalmente, una creciente desigualdad, como se puede ver en el acceso a los servicios premium de las plataformas, el acceso al software, digamos. Y esto es muy importante para comprender, por ejemplo, la cuestión del software en escuelas secundarias, en la escuela primaria, a nivel universitario, etc., ¿no? Y esto, entre otras cosas, se puso de manifiesto en el contexto de la pandemia, donde dependiendo de las universidades hubo una más o menos rápida respuesta al cambio muy rápido del entorno, ¿no? En donde se puso de manifiesto, bueno, a qué licencias teníamos acceso, qué software podíamos disponer para, por ejemplo, tener clases virtuales, etc., ¿no? Ahí hay una creciente desigualdad global en estos servicios premium. Dicho sea de paso, también ciertos conflictos de clases, por ejemplo, en términos de clases medias, crecientes respecto de los servicios premium, ¿sí? Es decir, pago. Para darle un ejemplo, si yo quiero utilizar una plantilla de un mapa en PowerPoint, necesito comprarla, porque no viene con la licencia original del PowerPoint, ¿no? Entre otras miles de situaciones cotidianas que podremos sintetizar. Resumiendo, ¿cómo se organizan las plataformas estatales en este contexto? Bueno, con 3 ejes, como muestra, por ejemplo, la provincia del Chaco, cuando en su portal habla de datos abiertos, habla de rendición de cuentas, y habla de gobierno digital. Sé que hay una gran expansión, ¿no? De todo el servicio de gobierno digital y de interoperabilidad entre los diversos servicios, entre los diversos datos, etcétera, que es ciertamente muy relevante, y justamente muestra, bueno, qué hacen los diversos gobiernos en diversos niveles estatales en términos de política, ¿no? Me concentro, como también sucede, ¿no? Por ejemplo, en la plataforma Mi Argentina, ¿no? Que mencionaba en un comienzo, sobre todos los servicios digitalizados de la administración pública, ¿no? De sacar una licencia, desde acceder, mejor dicho, al registro de la licencia de conducir, ¿no? Las constancias de CUIL, de DNI, la credencial de trasplantado y la posibilidad de donar órganos al servicio de salud,
las notificaciones que podemos recibir sobre los turnos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a ser crecientemente importante. De acuerdo a los datos disponibles, el último dato al cual tuve acceso es del 2019 y decía que 3 millones de ciudadanos y ciudadanas utilizan la plataforma de Mi Argentina. Quizás es mayor, ¿no? Es un dato previo a la pandemia, pero es el último que encontré disponible online, ¿no? Y va a ser crecientemente importante, y es muy interesante cómo está desarrollado, ¿no? Desde la Secretaría de Innovación Pública en Argentina. También en otros estados, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, existe la plataforma Government to Government, que reúne todos los servicios digitalizados de la administración en los diversos estados, ¿no? Estados Unidos tiene esa composición federal, donde es muy importante la autonomía de cada estado. Bueno, la plataforma reúne todo lo que las personas hacen en Estados Unidos respecto de los diversos servicios administrativos en distintos estados, ¿no? Es decir, aquí hay un proceso global de transformación que está teniendo lugar, ¿no? En esto, los datos son cruciales, por ejemplo, para, mediante sistemas de información, de inteligencia artificial, asignar recursos a políticas sociales, determinando quién es elegible para recibir el beneficio, define quién, dónde, cuándo y cómo tiene acceso a un derecho, dice un investigador, Filgueras, en un artículo reciente sobre inteligencia artificial de la revista del CLAT. Y esto se pone de manifiesto en diversas políticas como salud, migración, transporte, seguridad, etc., ¿no? La realización de trámites y demás. Y entonces aparecen diversos ejes, ¿no? Como muestra y desarrolla la provincia del Chaco sobre transformación digital. Me detengo hacia el final en la cuestión de los datos, ¿no? Obviamente no puedo ir sobre todos los ejes, pero me concentro sobre la cuestión de los datos, ¿no? Los datos son crecientemente importantes, como se pone de manifiesto en el sitio web de la provincia, ¿no? Datos sobre presupuesto, datos sobre la realización de obras públicas en el territorio, ¿no? Cartografías de qué está haciendo el gobierno en diversas áreas, jurisdicciones a nivel territorial, todos los datos de la producción económica, del intercambio económico, etc., ¿sí? Y sobre esto, sobre la cuestión de datos, hay un tema que es cómo entendemos la llamada participación ciudadana, en la cual voy a seguir a un autor canadiense, que es Vincent Mosco, que dice, bueno, hay 3 tipos de participación ciudadana, en torno a los datos y también en torno a otras cuestiones, ¿no? Hay una participación, dice Mosco, que en realidad es una no participación, o esta tiene un carácter terapéutico, dice, que es la idea, ¿no? de ciertas administraciones gubernamentales de que, bueno, tal política va a beneficiar a la ciudadanía, pero no hay una interacción real con la ciudadanía. Un segundo tipo de participación es de carácter ritualista, es decir, se consulta a la ciudadanía sobre la realización de determinadas políticas, pero no se modifica el curso de acción ni se mejoran las cosas. Entonces tiene un carácter ritualista. No quiero extender mucho sobre el espacio urbano en el cual le estoy hablando, pero por ejemplo la cuestión sobre la edificación de torres es un tema de debate de participación ciudadana a considerar en el contexto de la ciudad de Buenos Aires de la cual estoy hablando, ¿no? Y creo que se conecta con estos temas que trata Vincent Mosco. Y finalmente una participación genuina, en la cual hay negociaciones. Las negociaciones implican pérdidas y ganancias, como conocen en términos de la experiencia política. En términos de una real participación ciudadana, esto implica delegar poderes específicos a la ciudadanía, o en el mejor de los casos, poderes completos de administración, ¿no? Ese sería el escenario en una perspectiva crítico-realista, para decirlo de algún modo, ¿no? Y en esto es muy interesante, por ejemplo, lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona, sobre el cual me gustaría terminar considerando algunas cosas. El Ayuntamiento de Barcelona en su plan digital señala que el movimiento de los datos
abiertos y públicos, ¿no? La apertura de información del sector público es un movimiento impulsado por las administraciones públicas con el objetivo principal de aprovechar al máximo los recursos públicos disponibles, exponer la información generada o custodiada por los organismos públicos, y permitir el acceso y reutilización para el bien común y para el beneficio de las personas y las entidades interesadas, ¿no? Y en esto es que radican en buena medida las innovaciones estatales hoy. Para concluir, creo que me quedan unos 5 minutos, o puedo tomar 5 minutos y concluimos. La cuestión de los datos comunes se vuelven crecientemente importantes, ¿no? Para garantizar, dice el Ayuntamiento de Barcelona, la inversión pública en la sociedad, facilitar el control de la administración municipal por parte de la ciudadanía, acelerar el descubrimiento de conocimiento, fomentar el trabajo en colaboración, animar la innovación. Esto enriquece la educación y estimula la economía, incrementar la productividad y ayudar a encontrar nuevas soluciones para abordar los retos de las nuevas sociedades, en cambio constante para aumentar la competitividad y para promover el avance del conocimiento a escala global, señala el plan digital del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? En donde cuantos más datos hay de mejor calidad, mejor se vuelve en términos de el bienestar global de la ciudadanía, o la posibilidad del bienestar de la ciudadanía, ¿no? Los datos como bien común tienen una serie de características, tienen un valor estratégico, hacen posible el control ciudadano de los datos, implican transparencia e interoperabilidad. Esto incrementa la eficiencia de las operaciones, por ejemplo, reduce los costes, mejora los servicios, etc. Implica la reutilización y licencias de uso que sean abiertas, y implica el desarrollo, implica que los datos sean de calidad, implica una organización responsable sobre la administración de los datos, el cuidado del ciclo de vida de los datos, o el archivo, el registro de los datos, la seguridad, la soberanía tecnológica y los estándares abiertos que implican, ¿no?, que un protocolo de software, por ejemplo, esté sujeto a una evaluación pública, que no tenga restricciones, que esté disponible por igual a todas las partes, que ningún componente o extensión adicional genere dependencias, sino que no tenga un componente o extensión adicional ese software que genere nuevas dependencias tecnológicas, que sea utilizable por cualquier parte o en cualquier modelo de negocio, que esté gestionado y puede ser desarrollado independientemente por cualquier compañía en un proceso abierto a la participación equitativa por parte de competidores y terceras partes. Por ejemplo, elabora por caso la Fundación sobre el Software Libre en el contexto europeo, ¿no? Es decir, que en la perspectiva de Barcelona, y traigo Barcelona en el sentido de que es probablemente, hasta donde conozco por lo menos, el lugar en donde la gestión de los datos en términos de un bien común está más avanzada. De hecho, los proyectos recientes, por ejemplo, de la Unión Europea, como el proyecto Decode, que tiene que ver con el acceso a la ciudadanía a los datos, tiene una fuerte inspiración y tiene una fuerte participación del Ayuntamiento de Barcelona, como se muestra, por ejemplo, en el libro La ciudad inteligente de Smart City en la era digital, de Vicent Mosco, publicado muy recientemente, ¿no? En resumen, ¿no? En resumen, esta cuestión de los datos sobre bien común, en el contexto en el cual estoy mencionando a modo de ejemplo, esto implica rechazar acuerdos con con compañías que generen dependencia. El 70% de la inversión en software nuevo ha de ser de fuente abierta y licencia abierta, ese plan digital. Compartir códigos con otros municipios, dice el Ayuntamiento de Barcelona. Desarrollar sistemas junto a unas 12.000 compañías pequeñas y medianas de la región. Un instituto municipal de tecnología, una oficina municipal de datos y un portal de datos abiertos. Y entiendo que en el contexto de diversas provincias y en diversos niveles estatales en Argentina también está esa lógica, digamos, de búsqueda. Todo el desarrollo de infraestructura, ¿no?, en lo cual teníamos mucho para pensar y para elaborar, y sobre el cual no tengo tiempo aquí en esta conferencia, pero donde, por ejemplo, está la iluminación de calles con sensores que se adaptan,
que adaptan la luminosidad según la proximidad a los transeúntes, toman datos de la calidad del aire, proveen puntos de acceso Wi-Fi libre, esto es muy importante en todo el contexto argentino, y es un punto a desarrollar, como por ejemplo el programa Punto Digital busca hacer. Los datos personales no son recolectados a través de esos sensores, y los postes de luz no son utilizados para accionar sobre y mover personas sin techo, ¿no? Esto es muy importante en diversos contextos urbanos, ¿no? Entonces los datos como bien común justamente es impedir ese tipo de utilización que en otras ciudades sí se están poniendo en acción por parte de diversos gobiernos. Controlar los sistemas de distribución del agua, bueno, y después otras escalas de inversión ciertamente más amplias, digamos, ¿no? Que sería para todo otro desarrollo, como por ejemplo los trenes automatizados que adaptan su flujo de acuerdo a la demanda, ¿no? Sé que nuestro contexto en el sur global en términos de inversiones es diferente, pero lo menciono al pasar, ¿sí? Y otra serie de innovaciones en aplicaciones en el contexto urbano, ¿no? También en el terreno de la sociedad civil surgen innovaciones en conjunto y en paralelo a estas transformaciones estatales. Por ejemplo, la plataforma Fairbnb, que es una plataforma cooperativa de turismo, en la cual la comisión que obtiene la plataforma se distribuye en el espacio urbano, ¿no? Es decir, se traduce en políticas implementadas por los municipios. No hay una acumulación de las ganancias por parte de una corporación o una gran multinacional como Airbnb, sino que hay un reflujo, ¿no?, de ingreso sobre el espacio urbano. Esto es muy interesante, creo que tiene implicancia en diversas regiones. Sé que Chaco, por ejemplo, tiene una creciente importancia turística, en la cual las plataformas van a ser cada vez más relevantes, y es muy importante pensar la dinámica financiera a través de las plataformas de turismo y las diversas alternativas que existen, ¿no? No me quiero extender, pero fundamentalmente en el sector de la industria turística hay una enorme concentración, ¿no?, de los flujos de ganancia obtenidos en diversos espacios urbanos, ¿no? Es decir, la actividad turística tiene lugar en cierto contexto urbano o en cierto contexto territorial, pero esa acumulación ocurre en otro país, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas que plantean cierta propiedad colectiva de los datos, una gobernanza democrática y la sostenibilidad social son crecientemente relevantes y van a ser cada vez más relevantes para entender las tensiones entre diversos sectores de la sociedad civil y diversos estados y niveles gubernamentales hoy, ¿no? Me detendría aquí, ¿no?, y dejaría lugar a una ronda de consultas y preguntas. Me quedó por desarrollar qué pasa cuando los gobiernos emplean las plataformas con un carácter de mayor control social, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en diversas ciudades chinas y en el contexto del Estado chino en general, como por ejemplo los sistemas de puntuación social y las penalizaciones que restringen el acceso a los servicios públicos, de acuerdo a los datos que se van reuniendo sobre malos comportamientos en el espacio público, ¿no?, con sistemas de reconocimiento facial, de videocámaras, y el uso de los algoritmos, etc. Otras plataformas gestionadas o elaboradas desde el plano gubernamental, que implican, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial como medio de pago, acceso al transporte, edificios públicos y hogares en ciudades como Chengdu, o el uso de la inteligencia artificial para las señales de tráfico en ciudades como Hangzhou, y otras series, ¿no?, de innovaciones de plataformas que son plataformas gubernamentales, digamos. No son plataformas generadas por empresas o por la sociedad civil, sino por el gobierno, ¿no?, especialmente en el contexto de Asia, especialmente en China, y en otros lugares como la ciudad-estado de Singapur, en donde hay un fuerte control gubernamental a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como por ejemplo en el uso de sensores en el espacio público y cámaras de reconocimiento y demás, ¿no? O en India, en donde hay una inversión de unos 25.000 millones de dólares
en estos años, en 5 años, para la construcción de 100 ciudades inteligentes desde la iniciativa del Estado en India en los últimos años, ¿no? Y finalmente ciertas ciudades inteligentes, es decir, ciertas transformaciones urbanas generadas desde las empresas, que van a ser crecientemente importantes y algo sobre el cual prestar atención. Desde Amazon en Seattle, ¿no?, en su incidencia en la lógica urbana en Seattle, a Facebook en San Francisco, en la zona de San Francisco, en Willow Village, por ejemplo, Silicon Valley en sí mismo, en esa zona de San Francisco, y otros proyectos, como en Arabia Saudita, proyectos que uno se pregunta si son utópicos o distópicos, de construcción, por ejemplo, de una ciudad lineal de 170 kilómetros, con toda una serie de sistemas de inteligencia artificial y servicios automatizados, transporte automatizado, etc. Un proyecto hoy paralizado, pero que se plantea, digamos, desde nivel estatal, ¿no? Y en donde, para concluir, va a haber crecientes problemas socioambientales, digamos, ¿no? Ciertos problemas en torno al medio ambiente. Sé que la empresa Com en Chaco tiene una iniciativa importante sobre el reciclaje de desechos electrónicos, y esto es crecientemente importante. A nivel global hay cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos que se arrojan en el mundo. Esto es un dato del 2018, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, produce 12 millones de toneladas de desechos electrónicos anuales. Argentina, cerca de 400.000 toneladas de desechos electrónicos. Hay nuevos parques, como el Parque Tecnológico del Reciclado de Rafaela, que son crecientemente importantes. Los datos son en realidad megalatifundios electrónicos que consumen muchísimos recursos en términos de electricidad, en términos de refrigeración, mediante recursos de agua, de los sistemas, de los centros de datos, etc. Los desechos electrónicos son crecientemente exportados desde los países del norte global hacia el sur global. Por ejemplo, California exportó sobre el 2006 1 millón de toneladas, cuenta Toby Miller, a Malasia, Brasil, Corea del Sur, China, México, Vietnam e India. Creo que sobre la misma época hubo algún debate, o algunos años antes hubo algún debate similar en el contexto argentino. Y esto va a ser crecientemente importante, ¿no? Es decir, la cuestión ambiental conectada con la transformación digital. Creo que concluyo aquí. Quedaba una diapositiva para elaborar sobre ciertas innovaciones más, pero prefiero concluir aquí y abrir en todo caso la conversación para que tengamos cierto ida y vuelta interactivo, ¿no?, sobre esta época de burocracia flexible. Bien. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Voy a pasar a leer unas preguntas que llegaron de los participantes en este tiempo que estuviste hablando. Leo la primera. ¿Es posible pensar en un proceso de transición de una burocracia tradicional hacia una burocracia flexible, sin una adecuada alfabetización digital de agentes y ciudadanos? La respuesta es no. No puede haber transición a una administración pública flexible, eficiente, rápida, que responda y que prevea los problemas, si los datos no pueden ser leídos, utilizados, gestionados, incorporados en el día a día, etc. Tanto dentro de la administración pública como en la relación de administración pública y ciudadanía. Yo trabajé un tiempo en el programa que entonces se llamaba Núcleos de Acceso al Conocimiento, por ejemplo, en contexto argentino, y en los centros de acceso, ¿no?, a los dispositivos digitales y a la conectividad, justamente se ponía de manifiesto esta cuestión, ¿no? Tendemos a naturalizar la idea de que todas utilizamos la tecnología de un modo más o menos igual, y esto no es así. Y al mismo tiempo hay que comprender que hay problemas de alfabetización y problemas de desarrollo a través del paso por el sistema educativo, que a su vez inciden sobre la cuestión llamada de la alfabetización digital, ¿no? Si prestamos atención al dato sobre deserción en la escuela secundaria en Argentina, claramente luego vamos a tener un problema, entre otras cosas, de
la llamada alfabetización digital, y que a su vez implica capitales o competencia en términos de capacidades, digamos, en el uso de los dispositivos tecnológicos, y a su vez implica el acceso a esos recursos. ¿Sí? Creo que ahí sintetizaría la respuesta. Bien, y la segunda pregunta dice, ¿sería posible a nivel república y actual gobierno incrementar las señales de internet que sean más fluidos y poder llevar a más partes del territorio que hoy no pueden acceder a señal de internet o mejorar lo que actualmente reciben? O en sentido de tiempo, ¿usted cree que sería posible tener esas conectividades en toda la república y también poder a través del gobierno capacitar a todos, sobre todo a los docentes? La respuesta es, depende de la voluntad política de llevar a cabo ese proceso. Entiendo que hay voluntad política en diversos niveles estatales y en diversos gobiernos. No es una restricción técnica, no hay un problema técnico, no hay un problema de infraestructura en sí misma, depende de la voluntad política de los distintos niveles gubernamentales de desarrollar la infraestructura pública de conectividad a Internet, por ejemplo. En Argentina hubo una expansión notable de la fibra óptica por parte del Programa Federal de Desarrollo de la Fibra Óptica, ¿no? Que ha desarrollado cerca de 22.000 kilómetros de fibra óptica sobre un plan original de principios de los 2010, digamos, de la década pasada, de unos 34.000 kilómetros de fibra óptica. Ha habido ahí un avance, esto es muy relevante, pero hay mucho para hacer, y depende, ¿no? Y a su vez depende obviamente de otros contextos más amplios que tienen que ver con esa situación global en la cual describía, si hay presupuesto o no para implementar hacia esos destinos, ¿no? Y esto obviamente nos conecta con otra serie de cuestiones, por ejemplo, sobre deuda, sobre finanzas, que son muy importantes. Lo mismo que decía respecto a los trenes automatizados en Barcelona. Son geniales los trenes automatizados en Barcelona, pero si no se cuenta por otras cuestiones, por otro manejo de la relación global, no se cuentan con esos recursos para desarrollar la infraestructura, bueno, esto no es posible, como creo que funcionarios y funcionarias políticas saben muy bien del día a día. Entonces, en definitiva no hay una restricción técnica, todo es posible, pero depende de la voluntad y depende de la imaginación, a su vez, sobre de cómo conseguimos los problemas. Yo creo, voy a extender un poquitito más, yo estaba muy interesado en desarrollar la perspectiva histórica, porque desde mi punto de vista, y de otras autoras y autores, desde mi punto de vista hay dos errores frecuentes en torno a estas transformaciones contemporáneas. Un error es pensar que el pasado va a volver, o que podemos volver al pasado a mitad del siglo XX, que en algunos sentidos nos seduce, nos encanta e interpela políticamente de diversos modos. La respuesta más realista, en punto de vista, leyendo Hubert, Harvey y otros autores, no es posible, el contexto global ha cambiado. Y ahí hay un problema para después entender las políticas de infraestructura. El segundo error es pensar que la lluvia de inversiones va a venir y que va a venir todo el tiempo. Va a haber inversiones, pero las inversiones son selectivas, puntuales, localizadas en ciertos sectores, como por ejemplo el litio. Y esto no implica, de acuerdo a esta perspectiva teórica, por lo menos no implica una integración general. Esas dos cuestiones, desde mi punto de vista, las necesitamos considerar para ver luego cómo las políticas de infraestructuras interactúan con las políticas económicas. Si creemos que la época de la sustitución de las importaciones va a volver, o si creemos que el mundo global es un mundo en donde hay una aldea global en términos equitativos, de desarrollo sostenible equitativo, ahí, desde mi punto de vista, tenemos una dificultad política a considerar. ¿No hay más preguntas? Bueno, nuevamente, Pablo, excelente, muy interesante todo lo que nos has planteado y resumido. Uno mira estas cosas y dice, bueno, ¿cuánto nos falta?
pero tomando también tu presentación, creo que tenemos como dos grandes pilares que nos pueden llegar a acercar a esto. Por un lado, esas competencias que se han definido a través de la Dirección General de Recursos Humanos, que marca un poco hacia dónde hay que formar y lograr estas características de autonomía, trabajo remoto, resolución de problemas, que por ahí, por esta burocracia tradicional, estaba como restringida a los jefes y directores, y ahora tienen que bajar al nivel operativo. Y por otra parte, bueno, nuestros avances informáticos con sí sus limitaciones, pero bueno, estamos en eso. Agradecerte, Valeria, nuevamente por esta gestión, por haberlo traído a Pablo. Agradecer a todos quienes han acompañado esta conferencia y sobre todo al equipo técnico de IPAP Chaco. Muchísimas gracias. Buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar aquí. Seguimos en comunicación y bueno, espero que nos veamos próximamente en otras instancias. Les agradezco realmente. Damos por finalizada la transmisión. Que tengan buen resto de jornada para todos.